Muy buenos días, que Dios les bendiga. Quiero que podamos orar antes de iniciar, ¿sí? Como lo hacemos siempre. Este es el tiempo donde el Señor nos habla, así que primero queremos entregarle a Él nuestro tiempo, nuestra mente, todos los distractores que puedan haber, que Él nos pueda ayudar a no desenfocarnos del mensaje que Él nos va a dar en esta mañana, ¿sí? Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás y le orás al Señor con tus propias palabras. Yo te voy a guiar también desde el micrófono. Padre amado, en este momento, Señor, tu bendita, preciosa palabra va a ser expuesta, Señor. Yo te ruego de todo corazón, Señor, que cada hermano, cada hermana que está aquí en este lugar pueda tener su mente, su corazón predispuesto, Señor, a oírla, porque este mensaje es fundamental para cada uno de nosotros, Señor. Así que te pido que seas tú el que nos enseñe en esta mañana la importancia que tiene tu evangelio para cada uno de nosotros, Señor. No solo cuando nos convertimos, Señor, sino durante toda nuestra vida. Te ruego que hables a través de mi boca en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el evangelio es lo que quiero exponer en esta mañana. Y para entender el evangelio tenemos que entender que hay un problema dentro del evangelio. Cómo Dios puede mantener su justicia y aún así mostrar su misericordia. Ese es un problema para nosotros, ¿sí? Para Él no. Y se revela durante el evangelio, se revela cómo Dios puede mantener esas dos cosas en perfecto balance. ¿Cómo lo hace? Con cualquiera de sus atributos, ¿sí? Él es Dios, Él es amor, Él es justo y Él es santo, ¿sí? Así que todos esos atributos de Él se tienen que ver reflejados en un equilibrio, y ese equilibrio lo trae el evangelio, ¿sí? Que Dios condene a los pecadores, que haga justicia por cada una de las personas que pecan delante de Él, no es un problema, ¿sí? Para nosotros tal vez sí, porque nosotros tenemos una mente mucho más pequeña que la de Él, pero los seres celestiales, los ángeles que están con Dios, no tienen ningún problema con el infierno, ¿sí? El problema más grande que ellos tienen, que no pueden resolver, es el cielo. ¿Por qué un Dios justo va a perdonar a pecadores? Si es justo, no puede perdonar simplemente. Hay una disonancia ahí, no pueden conjugar eso, ¿sí? Y si yo no entiendo que hay ese problema, yo nunca voy a poder entender las buenas noticias de salvación. Si yo no sé que Dios, siendo justo, no me puede perdonar, yo no voy a poder entender el mensaje tan bueno que es el de la salvación. Dios simplemente no puede perdonar, ni en el nombre de su justicia, ni en el nombre de su amor, ni en el nombre de su misericordia. Él no puede simplemente perdonar a los pecadores, porque su justicia demanda satisfacción, ¿sí? Debe ser satisfecha esa justicia. Por eso quiero que vayamos a Job 9:2. Job hace una pregunta fantástica, ¿sí? Una pregunta muy importante que está en el capítulo 9, en el versículo 2. Y dice, esa pregunta que está en la parte final de este versículo, dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que toda religión pretende contestar, ¿sí? Toda religión pretende contestar la pregunta de cómo el hombre puede estar bien con Dios o cómo se justificará delante de Dios. Toda religión supone que existe una deidad, ¿verdad? Por eso es una religión, porque le adoran a alguien. Y toda religión pretende responder esta pregunta tan fundamental para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo podemos estar bien con esa deidad? ¿Cómo puedo pasar de ser perjudicado por esa deidad o ser bendecido por esa deidad? Toda religión supone la respuesta, pero toda religión da la respuesta errada. Solo el evangelio tiene la respuesta correcta a la pregunta de cómo se justificará el hombre con Dios. Ahora vamos a ir a Romanos 1, ¿sí? Vayan a su Biblia, Romanos 1, versículo 16. Pablo escribió Romanos. Pablo es el gran apóstol del Nuevo Testamento. A él se le dio la responsabilidad
de aclarar el Evangelio de la manera más cuidadosa posible, por medio de sus epístolas, por medio de todas las cartas que él escribió, para que pueda enriquecer nuestro entendimiento de la vida, ministerio, muerte, resurrección, ascensión y retorno de nuestro gran Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de conocer cómo Él lo explica, este mensaje maravilloso del Evangelio, a través de sus epístolas. Y para Él era fundamental predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Por eso hizo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Para el judío primeramente, y también para el griego, en un orden cronológico, porque el mensaje vino primero para el pueblo judío. Pero el 17 es una de las proclamaciones más poderosas y claras de todo el Evangelio. El 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese fue el grito de Lutero. Cuando Martín Lutero, el gran padre de la Reforma, después de haberse metido en un monasterio y tratar con todas sus fuerzas de agradar a Dios y verse fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, leyó la palabra de Dios, leyó este versículo que también está en Gálatas, que también está en Habacuc, que decía que el justo por la fe vivirá. Y la luz del Evangelio le resplandeció y se dio cuenta que nada de lo que podía hacer él con sus fuerzas podía llegar a ser agradable delante de Dios. Que solamente la salvación viene por la fe. Y la salvación es por medio de la fe y por gracia de Dios, ¿sí? La fe y la salvación por fe produce obras, pero por supuesto, si el Señor te transformó, tu corazón lo cambió y ahora te comportas de una manera diferente. Pero las obras no son la causa de la salvación, ¿sí? Son el efecto resultante de la salvación. No debo de portarme bien para alcanzar la salvación. Yo soy salvo por la fe. Estaba muerto y ahora vivo. A eso se refiere, más el justo por la fe vivirá. Estaba muerto y ahora vivo, y entonces mi conducta cambió. Ahora mi conducta se ve reflejada porque recibí la salvación. ¿Y Job por qué hizo esa pregunta? Vamos a Job 1:1, ¿sí? El inicio del libro más antiguo escrito, tal vez según los historiadores, es el primer libro escrito de la Biblia. Inclusive antes del Pentateuco que Moisés escribió, se escribió el libro de Job. Y le representa a Job como un buen hombre, ¿sí? De hecho, lo mejor que un hombre puede ser, según lo que nos dice el versículo 1. Dice: hubo en la tierra Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A nivel humano, eso es lo mejor que podemos llegar. Si alguien dice eso de una persona, hasta ahí podemos llegar, ¿sí? Como seres humanos. De hecho, en el versículo 8 del capítulo 1, Dios mismo usa las mismas palabras para presentar a Job delante de Satanás y le dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo mejor a nivel humano, ¿sí? En vista de lo mejor que un ser humano puede hacer. Ahora, ¿por qué Job en el capítulo 9? ¿Qué pasó para que Job en el capítulo 9 haga esa pregunta fundamental? ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? Vamos a ver un poquitito rápidamente lo que pasó para que él diga eso. ¿Por qué un hombre como Job, que era bueno, temeroso de Dios, un hombre que cualquiera de nosotros si lo pudiéramos ver y vamos a decir: esto es fantástico, este hombre es un modelo de hombre? Más o menos lo que era Pablo si consideramos la ley, porque él decía que en cuanto a la ley era irreprensible, nadie le podía acusar en cuanto a la ley. ¿Por qué un hombre, que es lo mejor que un hombre puede ser, tenga que hacerse esa pregunta de por cómo, desesperadamente, cómo un hombre puede ser justo o puede adquirir justicia de parte de Dios? ¿Cómo puede estar bien delante de Dios? Y la respuesta es porque ser un buen hombre
o una mujer no me hace estar bien con Dios, porque no puedo llegar a ser lo suficientemente bueno. ¿Se entiende? Así que ser un buen hombre no me hace estar bien con Dios, porque no alcanzo el estándar de Dios. No me alcanza. ¿Sí? Y Job necesitaba entender esto. Por eso vamos a Job 7 y vamos a ver lo que él nos dice, 7:3. Él era un buen hombre, sí, entendemos todo eso, pero catástrofe tras catástrofe, perdió sus cultivos, sus animales, estaba enfermo, sus hijos, sus hijas murieron. Y él se hacía la pregunta: Señor, ¿qué está pasando? Yo soy lo mejor que un hombre puede ser. ¿Por qué me ocurren estas cosas? Capítulo 7, versículo 3 dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. 4. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Quiere decir, doy vuelta en mi cama, no puedo dormir. Estaba en completa angustia, su vida era una tortura. Y el 5. Mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abominable. El 7. Job le dice a Dios: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Voy a dejar de existir. ¿Sí? Le está diciendo a Dios: Dios, de esta yo ya no salgo, voy a morir, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y en el versículo 11 le dice esto: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Y su queja es: Señor, yo no me podía haber portado mejor. Soy lo mejor que un hombre puede ser. ¿Qué me está pasando? Estaba en una completa confusión y agonía este señor. Y en el capítulo 8 aparece uno de sus amigos, buenos para nada, que se llama Bildad. Capítulo 8, versículo 2, Bildad le dice: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. El 3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? El 4. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, acá viene la respuesta de toda religión que no sea la verdadera. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada de justicia. De tu justicia, le dice Bildad. Solo tenés que ser mejor. Tenés que ser una buena persona. Porque eso es lo que Dios quiere. De esa manera vas a estar bien con Dios. En el mismo capítulo 8, versículo 20, Bildad le sigue diciendo: he aquí, Dios no aborrece al perfecto. Es cierto. El problema es que ninguno de nosotros somos perfectos. Y lo vimos que esto se cumple en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando realmente vino el perfecto, que se llama Jesucristo, y caminó cumpliendo la ley de Dios a perfección. Por supuesto que Dios lo amó y a través de Él nos ama a cada uno de nosotros. He aquí, Dios no aborrece el perfecto, le dice, ni apoya la mano de los malignos. 21. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Todo lo que tenés que hacer es ser recto, más justo, más irreprensible. Esa es la respuesta de toda religión. Sé una buena persona. Por eso en el capítulo 9, versículo 2, Job hace esa pregunta. Y dice: ciertamente yo sé que es así. Yo sé que Dios es recto, yo sé que Dios es justo. Yo sé que debo ser irreprensible delante de Él. Pero ¿cómo me puedo justificar delante de Dios? ¿Cómo puedo hacer? En otras palabras, ante mis ojos, decía Job, yo soy justo. Ante los ojos de las personas soy justo. Pero me doy cuenta que delante de Dios no me alcanza. ¿Qué voy a hacer para estar bien con Dios? ¿O cómo puede un hombre estar bien con Dios? Es la pregunta fundamental. Ese tipo de angustia que tenía Job, ese tipo de angustia que estaba en el corazón de Martín Lutero cuando se convirtió, es el tipo de angustia que falta en la iglesia
hoy día. Uno se pregunta, ¿dónde están los pecadores aterrorizados por su condición? ¿Dónde está la angustia dentro del corazón de un pecador cuando ve la magnitud de un Dios al cual se va a enfrentar un día? Esa es la proclamación que nos falta a nosotros. Los pecadores viven en un engaño. No se dan cuenta que si siguen una vida sin arrepentirse, van a terminar en un castigo eterno llamado infierno, donde toda la ira de Dios va a ser derramada sobre ellos toda la eternidad, a menos de que se reconcilien con el Señor en este tiempo, acá en la tierra. ¿Y saben por qué esas personas no saben eso? Porque nosotros que sí lo sabemos no le decimos. Es nuestra responsabilidad. Dios puso la responsabilidad de transmitir el Evangelio en cada uno de nosotros. ¿Dios lo puede hacer de otra manera? Por supuesto, Dios puede mandar a ángeles con trompeta. De hecho lo va a hacer en Apocalipsis, nos cuenta que clamen y proclamen el Evangelio de salvación. Pero hoy día Él dio esa responsabilidad a la iglesia de Cristo. Y Dios dijo, bueno, si un hombre o una mujer es salva, ¿qué le va a atajar de que pueda contar ese mensaje a su familia? ¿Qué le va a atajar que pueda contar ese mensaje a sus vecinos o todos los lugares de influencia que tenga esa persona? Esa es la pregunta que nosotros debemos trasladar a los pecadores, para que puedan darse cuenta que no pueden mediante sus propias obras. Esa es la pregunta que hizo el salmista en Salmo 133. Salmo 133 dice, ya, que significa Jehová, si mirares a los pecadores, si abriera este techo y ahora mismo empezara a mirar a cada uno de nosotros, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿A quién el Señor va a decir, te portaste tan bien que te llevo conmigo al cielo? Nadie. Nuestra justicia no nos alcanza. De hecho, Isaías 64:6 dice eso. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia delante de Dios. Todo lo bueno que yo pueda hacer, si no soy salvo, es como un trapo de inmundicia. No sirve para nada. Está contaminado por mi naturaleza pecaminosa, mis buenas obras. No me alcanza. En el Salmo 43:2, David dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y en el 11 dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. La justicia de Dios imputada a nosotros sí nos ayuda a ser aceptos delante de Él. Nuestra justicia propia de nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Miqueas daba un gran ejemplo con varias preguntas. Miqueas 6:6 dice esto, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hace otra pregunta, ¿me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? El 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. En otras palabras, voy a hacer lo mismo que hacen las otras religiones, como los adoradores de Moloc, que entregaban sus bebés en sacrificio para poder apaciguar la ira de su deidad. No me alcanza. ¿Cómo puedo estar justo o cómo puedo ser justo delante de Dios? Era el grito de los salmistas, era el grito de Job, era el grito de los profetas como Miqueas. ¿Cómo puedo escapar de la culpa, de la muerte, de la ira eterna? ¿Cómo puedo entrar al cielo, en otras palabras? La religión dice, tenés que ser mejor, tenés que hacer esto, tenés que esforzarte, tenés que, en otras palabras, usando Romanos 10:3, Pablo enfrentó esto en la iglesia de Romanos. Tenés que proponer tu justicia propia, portarte tan bien que eso te va a ayudar a estar bien con Dios. Romanos 10:3, Pablo dice, porque ignorando la justicia de Dios
procuran establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. El 4. Porque el fin de la ley es Cristo, es por medio de Él. Para justicia, ¿a quiénes? Al que se esfuerza. No te alcanza. Al que cree. El justo por la fe vivirá. El justo es el que estaba muerto siendo injusto y Dios le dio vida. Y por la fe Él accedió a esa vida. En Gálatas 3:11, Gálatas es romano en miniatura, también expresa Pablo en Gálatas todo el evangelio por fe, ¿sí? Que la salvación es solo por fe y no es mérito de nadie, es solamente la accedemos por la fe. Dice Gálatas 3:11, y porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, eso es evidente, dice. Y uno dice, ¿por qué entonces las otras religiones siguen esforzándose, siguen haciendo rituales, siguen caminando el 8 de diciembre, siguen haciendo cosas para poder agradar a Dios y de alguna manera acceder a esa salvación y de alguna manera estar bien con esa deidad a la cual ellos adoran? Nadie puede cumplir la ley. Por eso es imposible por la ley que un ser humano pueda ser acepto delante de Dios. No podemos cumplirla. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos impide cumplir la ley. Y la ley dice que si lo rompes una de las leyes de Dios, sos culpable de todas las demás, por más de que no la hayas hecho. Siempre doy el ejemplo, es como una cadena, ¿sí? De 10 eslabones, los 10 mandamientos. Si yo estoy colgado de abajo de la cadena y digo, pero solamente uno se rompe, Señor, solo uno, yo no rompí 9. 1 de 10 es 10% nomás, Señor. ¿Qué pasa con esa persona que está colgada? Se cae. Y eso es lo que nos dice la palabra. Si rompes uno, te haces culpable de todos los demás. Porque vos no podés pagar por tu pecado. Es imposible para el ser humano pagar por sus propios pecados. Entonces tenemos solo dos opciones para estar en paz con Dios o para ser aceptados por Dios. Jesús lo puso de esta manera. Tenés la puerta angosta y la puerta ancha, ¿sí? Las dos puertas dicen cielo. Cuidado. La puerta ancha no es que dice infierno, vamos a alabar a Satanás. No, la puerta ancha dice cielo también. Las dos dicen cielo, pero solo uno lleva ahí. La puerta angosta es la puerta de la fe, de la gracia y de la justicia de Dios imputada al pecador que no merecía. La puerta ancha es la de la religión. Dice cielo, pero lleva al infierno. La puerta ancha es la de hacer para poder llegar acepto delante de Dios. Y esa puerta te lleva al infierno. Ese camino ancho donde muchas personas están transitando el día de hoy, pensando de que con su fuerza van a poder en algún momento ser aceptos delante de Dios, están caminando directamente al infierno, porque eso es lo que nos dice. No hay salvación aparte del evangelio verdadero. No hay salvación. Todo mensaje diferente, toda religión diferente, todo evangelio diferente, es solo un engaño demoníaco, una religión satánica de una manera u otra. Hay solo un mensaje que salva. Hay solo un solo evangelio. Cristo lo dijo. Es total y absolutamente excluyente la religión creyente, evangélica, bíblica. Las demás religiones dicen, bueno, vos tenés tu forma, yo tengo mi forma, yo te respeto y vos me respetás. Se llevan bien entre todos. El que dice que solo por medio de Cristo llega al cielo, uno puede estar en paz con Dios, es la religión bíblica, evangélica, cristiana. Y es un mensaje que no es muy popular. Decir lo que dice Pablo en Gálatas 1:9 es solo para valientes. Gálatas 1:9 dice Pablo, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, no lo aceptes, rechazalo. Ese mensaje no es popular.
Por eso, lastimosamente, muchas iglesias no la predican. Muchas iglesias predican un evangelio que no es el verdadero. Sacan cosas que a la gente le puede afectar para que no se me vaya la gente. Entonces yo le digo las cosas lindas del evangelio, el cielo. Dios te ama, Dios quiere bendecirte. Y no le digo el evangelio, y eso es un engaño, ¿sí? Cubrir áreas del evangelio es predicar un evangelio que no es el correcto. Predicar un medio evangelio es predicar un falso evangelio, porque ese medio evangelio no puede salvar a nadie. El evangelio lo tenemos que predicar tal y cual nos enseña la palabra de Dios. Y estar en un lugar donde no se predica el evangelio correcto, no se predica el verdadero evangelio, es el lugar más peligroso que una persona puede estar. Esas son las personas a las cuales en Apocalipsis el Señor Jesús dice que son tibios. Están sentados en un banco de iglesia creyendo que son salvos y aún no lo son. Es mejor que sea frío, que estés allá afuera y que te impacte la luz del evangelio y vos digas estoy perdido y necesito un salvador, que estar sentado en un banco de iglesia y pensar que sos salvo y al fin y al cabo ocurra lo que dice Mateo 7. Señor, Señor, yo me iba los domingos, estaba en la escuela, hacía esto, a veces leía mi Biblia, oraba por los alimentos. ¿Por qué estoy ahí? Y Jesús de esa tremenda respuesta, ¿sí? Nosotros debemos entender que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que nuestro corazón es malvado, que nuestro comportamiento es totalmente malvado. Necesitamos un Salvador. Necesitamos hacernos la pregunta de cómo nos podemos justificar delante de Dios. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Entonces, como ocurrió con Martín Lutero, la luz del evangelio nos resplandece. Entendemos que ya no es por mi fuerza. Ya no necesito o no tengo que hacer algo para recibir algo, portarme tan bien, venir a la iglesia, leer mi Biblia, orar para ser salvo. Todas esas cosas son mandamientos, ¿sí? Pero el único mensaje que Dios quiere que un pecador reciba no es el hacer esto, hacer aquello, es creer en la obra de Jesucristo. Y a partir de que creemos que Cristo es nuestro Salvador y que no nos podíamos salvar a nosotros mismos, entonces Dios te va a empezar a hablar y te va a decir, no dejes de congregarte. Dios te va a decir, honra a tu padre y a tu madre. Dios te va a decir, lee mi preciosa palabra, debe ser como miel en tu boca. Debes anhelarla como la leche, como un bebé anhela la leche espiritual, lo que nos dice Pedro. Todas esas cosas vienen después, como consecuencia de la salvación, pero el mensaje principal acá afuera es que ellos necesitan entender que no pueden salvarse a sí mismos, que se van directamente al infierno si no se arrepienten y no ponen su fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo por la fe vive. Es una respuesta a lo que dice Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, ¿sí? Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Estabas muertos en tu delito y pecado. Y el 5, ¿qué dice? Vuelve a repetir, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. El justo por la fe está vivo. O si no, ibas a seguir muerto caminando, yéndote al trabajo, visitando a tus familiares. Ibas a seguir muerto por causa de tus delitos y pecados. El justo por la fe está vivo. Y esa fe activa la gracia de Dios en nosotros cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador. Cuando ese evangelio irrumpe en nuestra alma, cuando entendemos ese mensaje, entonces podemos ver la maravilla que tiene. La paz, el gozo del Espíritu Santo inunda el corazón de una persona que entiende el evangelio verdadero. Esa persona es perdonada, reconciliada, adoptada, convertida, justificada por gracia, por medio de la fe. Y este mensaje no inició con Martín Lutero hace 500 años en la Reforma.
Este mensaje está en toda la Biblia. Abraham fue justificado por la fe. Siempre el mensaje es, nos acercamos a Dios creyendo en Él, no porque hagamos algo. Romanos 3:24 nos muestra que la justicia de Dios viene al pecador a través de la fe en Jesucristo, para todos los que creemos en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias Juan Manuel. Vuelvo a leer. Somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Accedemos a esa salvación solo por gracia. Y la justicia de Dios nos justifica. ¿Por qué dice que somos justificados? Porque Él nos justifica. La justicia de Cristo nos traslada a nosotros y eso es fantástico. Lo vamos a ver un poco más adelante, más específicamente. Pero quiero que vayamos a Apocalipsis 5 del versículo 6 en adelante y vamos a ver qué evangelio es el que se predica en los cielos, ¿sí? Ustedes saben, solo hay un cielo, ¿sí? Solo hay un cielo. Apocalipsis nos cuenta qué ocurre en el cielo. Y Apocalipsis 5 del versículo 6 en adelante nos va a mostrar cuál es el evangelio que se festeja en el cielo. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese? Es nuestro gran Señor Jesucristo, que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El 7, y vino, ¿quién? Jesucristo. Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Dios Padre. 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son seres angelicales, y los 24 ancianos que representan a la iglesia glorificada, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, este es el evangelio que se predica en los cielos, este es el evangelio que se festeja en los cielos. Escuchen lo que dice, digno eres, Jesucristo, el que tomó el libro, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos estar justificados delante de Dios? ¿Cómo podemos ser aceptos delante de Dios? ¿Cómo podemos ser redimidos delante de Dios? Por la preciosa sangre derramada del Cordero inmolado en la cruz. Es la única forma en que puedas estar en paz con Dios. Es la única forma de acceder a la familia del Señor. Por la muerte sustitutiva de la sangre de Jesucristo. El 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios, rey y sacerdote, reinaremos sobre la tierra. Y dice en el 11, y miré, dice Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones. Y el 12 dice, que decían a gran voz, escuchen lo que dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. El 13, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, Dios Padre, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. El 14, los 4 seres vivientes que representan a los ángeles decían amén. Y los 24 ancianos que representan a la iglesia redimida se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda la adoración en el cielo va dirigida al Cordero que dio su vida para redimir a su pueblo. Toda la adoración de los cielos.
Hoy la última adoración estaba hablando un poco de eso, ¿sí? Toda la gloria, toda la honra es para Jesús, no es para nosotros, no es para nadie acá en la tierra. El único que pagó por tu vida es Cristo. Y cuando decía Dios de los imposibles, no se trata de que haga imposibles milagros, Él lo puede hacer, por supuesto, pero cuando vemos Lucas y el evento en que Cristo habló con el joven rico, y el joven rico, después de ser confrontado con el amor que tenía hacia las riquezas, se fue lejos. Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús le hizo la respuesta de donde sale ese versículo. Le dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no es imposible. Porque es imposible que vos y yo entremos al cielo por nuestras propias fuerzas. Si Dios no daba ese paso, si Dios no descendía en la forma de Jesucristo, Hijo, a morir, a representarnos en esa cruz, ninguno de nosotros íbamos a ir al cielo. Todos teníamos destino de infierno. ¿Cómo puede el hombre estar bien con Dios? Por la justicia que nos da. Nos es imputada por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso Job en el 42:5 es un versículo que todos conocemos, pero cuando lees todo el capítulo de Job recién entendés por qué él dice esto. De hecho, si lees del 38 en adelante ya lo vas a entender. Cuando empieza el gran discurso de Jehová sobre Job y le habla a Job y le confronta a Job y le dice: ¿dónde estabas vos cuando yo hice los montes? ¿Dónde estabas vos cuando yo le puse nombre a las estrellas? En otras palabras, ¿quién sos vos, Job? Por más de que seas bueno, recto, temeroso de Dios, lo que vos quieras, ¿quién sos vos? Desde el 38 hasta el 41 al final, todo un discurso de Jehová para que Job pueda comprender. ¿Y qué pasó en el 42? Él dice: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quiere decir que Job le vio a Dios? No, nadie puede ver a Dios. Eso dice en su palabra, nadie puede ver a Dios y vivir. Quiere decir que se me abrieron mis ojos, ahora puedo comprender quién sos vos y por sobre todas las cosas, quién soy yo delante de Dios. Por eso en el versículo 6 él dice estas palabras. Escuchen lo que dice en el versículo 6. Por tanto, me aborrezco. ¿Quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién soy yo para decirle: Señor, pero yo me porto bien, yo hago esto, ¿por qué me está pasando esto? ¿Quién soy yo? Me aborrezco por haber malinterpretado quién sos vos y quién soy yo. Y me arrepiento en polvo y ceniza, que era la mayor forma de demostración que una persona estaba arrepentida. Job entendió, y me parece maravilloso la forma en la cual él expresó ese arrepentimiento. Entonces, entender el evangelio verdadero es la mejor trituradora de orgullo y de justicia propia para el ser humano. Comprender que no se podía salvar a sí mismo y que necesitaba imperiosamente que alguien pague por él es la trituradora de cualquier orgullo o justicia propia que un ser humano pueda tener. Nadie, escúcheme bien, nadie va a ir al cielo fanfarroneando de que lo obtuvo por algún mérito. Nadie. Todos los que van al cielo van humildes, sabiendo que no podíamos llegar si no era por su gracia, y su misericordia, y su perdón, y su limpieza, y su sangre, y su sacrificio. Nadie va al cielo fanfarroneando, y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? En Apocalipsis 4:10 nos dice: los 24 ancianos, ya expliqué quiénes son, se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué hicieron más? Y echaron sus coronas delante del trono. ¿Quiénes somos nosotros para portar una corona? ¿Qué hicimos nosotros? ¿En qué colaboramos nosotros en nuestra salvación? Sí, en lo único que colaboraste es en tu pecado, que fue limpio por la sangre de Cristo. Después, ningún acto que yo pueda hacer es merecedor de un aplauso. Inclusive, el Señor mismo nos dice, el Señor Jesús nos dice que un día nos va a recibir en el cielo y nos va a decir: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que en ese momento le vamos a mirar al Señor y le vamos a decir: Señor, pero vos hiciste todo. Yo no hice nada, Señor. Creo que se nos va a caer la cara y vamos a hacer lo que dice ahí.
Vamos a decir, recibimos esta corona, Señor, pero Señor, vos sos el merecedor de esto. Vos hiciste todo. Simplemente yo creí y por tu gracia me regalaste esa salvación que yo no podía acceder por mí mismo. Yo merecía el infierno y por su gracia me salvó. Gálatas 1:6. Debido a que este mensaje, ¿sí? Pablo sabía que el evangelio es fundamental. Es fundamental. Pablo sabía que si ese evangelio era de alguna manera extraviado, no predicado o distorsionado, o se predicaba otro evangelio, era muy peligroso para la iglesia. Por eso en Gálatas 1:6 él le confronta a los de Galacia de esta manera. Le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Primera palabra. No que haya otro, ojo, no hay otro mensaje. No hay un mensaje actualizado porque estamos en el 2023 y ahora lo decimos de otra manera, sino que algunos os perturban, ¿sí? Los quieren distraer y quieren pervertir el evangelio. Más Pablo dice, no puede usar una explicación más grande. Escuchen bien lo que le voy a decir. Mas si alguno de nosotros inclusive, o si un ángel del cielo, creo que José Smith nunca leyó este versículo, ¿sí? Os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, esa persona lleva una maldición encima. Sea anatema, como antes os he dicho, el 9, también ahora lo repito, si algunos predican un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Evangelio diferente, versículo 6, evangelio pervertido, distorsionado en el versículo 7. Y hay muchos de esos. Hay muchos de esos evangelios light. Hay uno que es muy famoso, que algunos dicen que salió esa frase de San Francisco de Asís, uno de los sacerdotes de la orden franciscana, que dice, predica todo el tiempo y si te fuera muy necesario también habla. Es una mentira muy inteligente de Satanás para las personas que no quieren hablar del evangelio. Para las personas que no son como Pablo, que dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque yo sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay un predicador argentino muy famoso, el predicador de los jóvenes, que dice, ¿sabes por qué la gente no se convierte? Tus vecinos y tus familiares no se convierten, porque no te ven feliz. Entonces pone la carga en la conducta de la persona. Eso me ayuda a mí, que yo no quiero predicar el evangelio porque sé que confronta, porque sé que es un mensaje que le va a poner a temblar a esa persona. Entonces, ¿qué hago? Me porto bien. Evangelio de obras, ¿sí? El evangelio es un mensaje para predicar. Tu testimonio y mi testimonio, sea el que sea, no va a salvar a nadie. Nadie puede ser salvo por el testimonio de alguien. Solo el evangelio es el que salva. Ese mensaje es el que salva. Romanos 10:13. Vamos a escuchar de boca de Pablo, porque tal vez suene de otra manera, ¿sí? Es palabra del Señor. La conducta que podamos tener, ya lo expliqué al inicio, ¿sí? Es consecuencia de la salvación. Pero mi conducta, mi portarme bien, mi ser un buen creyente no va a salvar a nadie. Debemos adornar en Tito 2. Pablo le dice a Tito, debes adornar la doctrina, debes adornar el evangelio. ¿Con qué? Con su conducta. Es cierto, por supuesto, pero mi conducta no salva a nadie. Nadie puede ser salvo no escuchando el mensaje. Por eso Pablo dice en Romanos 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Del Señor quién? Bueno, en el 9 él dice quién es el Señor. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese Señor, no cualquier deidad por ahí perdida. El 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible, sin fe, es imposible agradar a Dios, sin fe no podemos acceder
a la gracia de la salvación. Pero después dice otra pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, no escucharon? ¿Cómo van a creer en alguien que no escucha? ¿Por tu testimonio? No. ¿Y cómo irán sin haber quien les modele? Quien se porte tan bien que la gente diga: wow, voy a creer en Dios porque vos te portás bien. No. Dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De lo que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es cierto, podés predicar acá, en medio de acá, o un auditorio más grande, y no todos van a obedecer, no todos van a creer, es una realidad. A Isaías le pasó esto. A muchos, a Jesús mismo le pasó eso. Pero el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por el Evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de salvación. La salvación no va a llegar a nadie que no escuche el Evangelio verdadero, es imposible. 2 Corintios 11:3. Parece que era una fijación en Pablo el tema del Evangelio distorsionado. Por eso a los Corintios también le dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Escuchen bien, va a Génesis 3 para decir: así como Satanás engañó a Eva, tengo miedo de que ustedes le prediquen otro evangelio y se perviertan, se vayan a través de otro tipo de mensaje. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y en el 4 dice: porque si alguno viene predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él estaba confrontando una acusación muy grande. Viene otra persona, te predica cualquier verdura, y vos creés eso, tolerás, le das la bienvenida, ¿sí? Lo reciben de buena gana. En otra traducción, bien lo toleráis. Pablo estaba sorprendido. Cualquiera sea el tipo de evangelio distorsionado que se escuche, sea el evangelio de las obras, tenés que portarte bien para llegar a Dios, sea el evangelio de la prosperidad, no, Dios es todo amor y Dios lo único que quiere es prosperarte, bendecirte, sanarte y todo lo que vos quieras, quiere ponerte arriba y no en la cola y todo lo demás. Sea el evangelio distorsionado que sea, si no es el evangelio completo, no salva a nadie, y no debo de aceptarlo, debo de rechazar cualquier tipo de mensaje que no sea el correcto. Otro tipo de mensaje que se escucha normalmente es: Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama así como sos. Otra mentira, porque ese no es el mensaje. Porque la persona que oye, un pecador que está sumido en sus pecados, ¿qué es lo que recibe cuando vos le decís eso? Dice: gloria a Dios, qué bueno. No hay condiciones, no tengo que arrepentirme, no tengo que dejar mi vida de pecado, no tengo que aceptar a Cristo, Dios me ama, estamos todo bien. ¿Y ese es el mensaje? No, ese no es el mensaje. La gente necesita escuchar que debe arrepentirse. En Salmo 7:11, escuchen lo que dice el Señor. Aparte de que no es la verdad, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Y el 12, ¿qué dice? Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. El juicio es un juicio que va a llegar. Tanto si morís y te vas hasta presentarte delante del juicio, o si viene el juicio sobre la tierra. Si no se arrepiente, debemos decirle eso a los pecadores: si no te arrepentís, hermano, hermana, amigo, sea quien sea, si no te arrepentís, va a llegar un día que te vas a presentar delante de Dios. Salmos 5:4. Las personas dicen, ¿verdad? No, Dios lo que odia es el pecado, pero ama al pecador. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, por supuesto,
El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y ahí usa una palabra muy fuerte: aborreces, detestas a todos los que hacen iniquidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Lo otro suena bien, es cierto, pero esto es lo que dice la palabra de Dios contra las personas, contra una persona, un pecador no arrepentido. Romanos 2:5 nos cuenta lo que ocurre con un pecador impenitente. Lo único que hace es, por tu dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Entiendo que mucha gente, con el afán de ganar gente para Cristo, odian estos mensajes porque hay personas que no le va a agradar, ¿verdad? Pero nosotros debemos predicar el Evangelio, porque solo el Evangelio completo, solo cuando una persona entiende que es pecadora y que su destino en este momento sin arrepentimiento es el infierno, solo esa persona clama por salvación. Y Jesús dice: al que a mí viene en esas condiciones, yo no le echo fuera. Yo le doy mi perdón, le limpio con mi propia sangre, y esa persona va a ser salva y va a estar toda su vida en el cielo con el Señor. En 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3.779 versículos hay, sumados a los 4 evangelios. Encontramos un versículo, Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero lo que sí vas a encontrar repetidamente en los evangelios es la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete, volvé a Dios, confesá tu pecado. Y eso es lo que predicaban los apóstoles. En Hechos 17:30, escuchen lo que dice. Esta es la predicación que hacían los apóstoles. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, no recomienda, manda con autoridad a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es esa persona? Es Cristo Jesús. Debemos contarle a los pecadores que si viven una vida sin arrepentimiento, lo único que están haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Debemos contarle lo que dice Hebreos 10:31, que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo. El pecador debe estar, y con justa razón, escuchen bien, el pecador debe estar, y con justa razón, aterrado por su condición, aterrado en la condición en la que está. Cuando un creyente se arrepiente, cuando un creyente verdaderamente la luz del Evangelio le resplandece, es cuando se da cuenta que su destino era el infierno y se ve desesperado por un Salvador. A ese lugar debemos llevar a las personas, siempre en amor, no con rabia, no predicar esto con enojo, predicar esto con amor, pero diciendo la verdad, y la verdad completa. Porque las personas dicen: bueno, mi problema, después háblame de Jesús, no, lo que pasa es que mi problema es este, mi problema es aquel, mi problema es la bebida, mi problema es mi matrimonio, mi problema es mis hijos, mi trabajo. Nosotros debemos decirle cuál es el problema. El problema es que Dios creó el mundo y creó al hombre y lo puso en el jardín para que lo cuidara, y le dio al hombre un mandato y le requirió perfecta y perpetua obediencia a ese mandato. Y le prometió vida si obedecía y muerte si no lo hacía. Y el hombre no obedeció, comió de la fruta. Y por causa de ese hombre el pecado entró al mundo. Y todos los engendrados de ese hombre, de manera natural, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y por causa de esa naturaleza pecaminosa pecamos.
No pecamos para ser pecadores, pecamos porque somos pecadores, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros. Y por causa del pecado, el mundo está roto, el mundo está en decadencia. Y somos culpables delante de un Dios justo y santo. Y sabemos que Él es justo, y sabemos que Él es santo, y muchas veces clamamos por justicia, pero si Él nos da justicia, todos morimos. Por eso Dios, en su misericordia y bondad, envió a su Hijo, que no nació de manera natural, nació de una virgen, y es muy importante que entienda esto, porque si nacía de manera natural, nacía en pecado. Pero como no fue así, no nació en pecado, está libre de pecado, y se mantuvo libre de pecado durante toda su vida, y cumplió la ley de Dios, de punta a punta. Y como es 100% hombre o totalmente hombre y totalmente Dios, cumplió la ley de Dios en nuestro lugar. Y fue a la cruz. Y en la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3:18. Dios le imputó nuestro pecado a Él y clavó esa pecaminosidad nuestra en esa cruz. Cristo murió, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y ahora la justicia de Dios nos es imputada a nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3:26. Para que todo aquel que se acerca a Cristo sea salvo. Y no solo salvo, sino santificado. Somos justificados y adoptados en la familia de Dios. Y empezamos, como estamos adoptados en la familia de Dios, empezamos a asemejarnos a Cristo por medio de la obediencia a la palabra de Él. Y crecemos por medio de este mismo evangelio. Seguimos valorando ese evangelio. Seguimos amando ese mensaje. Seguimos creciendo en el conocimiento de ese mensaje. Hasta que un día no solo seremos salvos del castigo del pecado por medio de la justificación, no solo seremos salvos del poder del pecado por medio de la santificación, sino que un día seremos glorificados y seremos salvos de la presencia misma del pecado. Ese es el evangelio que debemos predicar, porque ese es el evangelio que salva, y ese evangelio es más que suficiente. Quiero que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a terminar. Debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Contarles lo que Dios hizo para que no vayamos al infierno, y pagó y recibió el castigo que yo y vos merecíamos. Por poner de otra manera, Dios trató a Cristo en esa cruz como si Cristo hubiese vivido mi vida, para después de eso darse vuelta y tratarme a mí y a vos, hermano, hermana, como si fuera que vos viviste la vida de Jesús. Y eso se llama gracia. Y ese es el mensaje que el mundo debe escuchar. Ese es el mensaje correcto, y ese es el mensaje, el único mensaje que transforma y cambia. Esa muerte sustitutiva de Cristo tomó nuestro lugar para que nosotros no paguemos por eso. Eso viene solo para el que cree y se arrepiente de sus pecados y pone toda su confianza en Cristo Jesús y en su cruz. Ahora el Padre mira la cruz y te ve a vos. Pero el mejor mensaje que puedes escuchar si sos un creyente es que hoy Dios Padre te puede mirar a vos y le ve a su Hijo. Por eso todas las bendiciones de la palabra de Dios dice en Cristo, en Cristo, en Él. Fuera de Él castigo, en Él perdón. Fuera de Él eterno infierno, en Él vida eterna. Es Cristo el que nos salvó.
A Él sea toda la gloria y la honra. Padre, te doy gracias, Señor, por tu mensaje. Estamos tan agradecidos, Señor, porque nos das luz en nuestra propia tiniebla, Señor. Traes verdad en toda la mentira que hay alrededor nuestro, Señor. Abre nuestros ojos en nuestra ceguera. Estamos agradecidos por tu sangre poderosa, Señor. Estamos agradecidos porque nos concediste esa salvación que no podíamos nosotros alcanzar, simplemente por gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso te damos gracias por el Salvador. Gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él se entregó de voluntad propia, Señor, entregó su vida, recibió el castigo que vos y yo merecíamos. Tomó, Señor, hasta la última gota de la copa de la ira tuya, que tenía que ser derramada por cada uno de nosotros, y la bebió hasta la última gota. Señor, yo oro, Señor, para que cada persona que está en este lugar, que tal vez sea la primera vez que haya escuchado el Evangelio, Señor, no salga de esta casa, no salga de esta iglesia yéndose de la misma manera. Te ruego, Señor, que no le den la espalda a la gracia que accedemos mediante la fe. Que no se apoyen en su propia prudencia, Señor. Que no pienses que haciendo esto o haciendo aquello, cumpliendo ceremonias, ritos, sea lo que sea, te vamos a poder agradar, Señor. Nada hay en nosotros bueno. Lo único bueno es cuando Cristo está en nosotros y tu Espíritu Santo nos ayuda a caminar en obediencia a su palabra. Estamos confiados en ti, Señor. Sabemos que tu salvación es eterna, Señor. Sabemos que no la merecíamos y que la recibimos solo por gracia y por fe. Gracias por esta hermosa iglesia. Gracias porque tu evangelio es predicado siempre en toda iglesia sana. Y te pido, Señor, que tú puedas, a cada persona que escuche el mensaje, el velo de los ojos caiga y crean y se arrepientan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte